Estas se caracterizan por disminución de la distensibilidad. Esa es la parte más importante. Es decir, tiene menos capacidad de distenderse el saco alveolar y tener la recepción completa a todo el flujo aéreo. Se puede dar en el pulmón o se puede dar también en la cavidad torácica. Por lo que hay una disminución de la capacidad vital, una disminución del volumen expiratorio forzado, pero que puede haber una relación entre ellos que se puede mantener normal. Esa es una disminución de la capacidad vital y una disminución de la ventilación expiratoria forzada, pero que la relación entre ellos se puede mantener normal, es decir, 1 a 1. Pero que ambos podrían estar disminuidos en lo que es estas aspiraciones restrictivas. Estas pueden ser causadas por causas que son dentro de los pulmones en sí, como el aumento del tejido conectivo. Por ejemplo, en la fibrosis idiopática. La fibrosis idiopática se da mucho, o se daba más antes, en las enfermedades de origen profesional. Se daba mucho. ¿Ya? Aumento de la tensión superficial alveolar, como por ejemplo en la deficiencia de surfactante. ¿Saben lo que es el surfactante pulmonar? Que es lo que impide que el pulmón colapse. Habitualmente, ¿qué patología se da en el déficit de surfactantes en los recién nacidos? Hay recién nacidos que tienen déficit surfactante cuando son prematuros. Y tienen que tener la administración endovenosa de este surfactante rápidamente antes de que sufra un colapso y un paro respiratorio. Reemplazo de tejido por distensión, por uno que sea menos distendible, más rígido, en el caso de que haya metástasis pulmonar, en donde hay tumores que van a ocupar espacios intratorácicos y que van a ser mucho más rígidos y fibrosos y van a dificultar, por supuesto, la expansión y distensibilidad pulmonar. Y en el caso de causas extrapulmonares, rigidez de la caja torácica, que va a generar una menor distensibilidad, que el pulmón pueda expandirse menor por la rigidez de la caja torácica, por ejemplo por una sifoscoliosis, ya que cuando tenemos muy curvada la columna en forma grave, o un engrosamiento de la pleura, por ejemplo por un derrame pleural, o por un neumotórax, un hemotórax, o en el caso más grave un neumotórax a tensión. ¿Saben cuál es la diferencia de un neumotórax y un neumotórax a tensión? No puso un aire. Pero la diferencia es que el neumotórax a tensión no solamente impide la expansión pulmonar, sino que desplaza la cavidad pulmonar hacia otro lado opuesto de la caja intratorácica. Por ejemplo, en un neumotórax a tensión grave podríamos tener incluso desviación de la tráquea. ¿Ya? Y ese neumotórax que se hace se debe descomprimir con un drenaje. ¿Ya? Y vamos con la primera patología, que es el tromboembolismo pulmonar o TEP. ¿A quién les suena el TEP? TEP. T-E-P. ¿A quién les suena el TEP? ¿Por qué creen ustedes que se produce principalmente? Por la oclusión de un vaso sanguíneo que generalmente transita desde abajo, desde la extremidad inferior hacia la pulmón. Exactamente. El principal factor de riesgo de la generación de trombos es una TBP, que es la trombosis venosa profunda de las extremidades inferiores. ¿Por qué? Porque se forman estos trombos y entre trombos se puede romper esta placa de fibrina, viajar por el torrente sanguíneo y alojarse en el pulmón. Esa es la principal causa. Más del 90% de los TEP son por la causa de la trombosis venosa profunda. ¿Ya? ¿Qué pasa acá? Es una causa muy frecuente con respecto al tromboembolismo venoso. Corresponde a la oclusión de algún tipo de lecho arterial por el cual viaja el trombo, pasa, como va del torrente venoso, ¿verdad? Pasa a la aurícula derecha, ventrículo derecho, y se va en el pulmón, pasa por una arteria muy pequeña y se aloja ahí. Por eso es que se aloja desde la trombosis venosa profunda, pasa a ser un tromboembolismo pulmonar.
en el cual por supuesto disminuye la perfusión del pulmón en sí y genera esta embolia, ¿ya? Que va a disminuir el flujo sanguíneo hacia el pulmón y que va a generar una serie de eventos desafortunados para la función pulmonar. De hecho, esta es una de las principales causas de muerte del paciente con COVID. El paciente con COVID, ¿se acuerdan que después lo catalogaron más que como una enfermedad respiratoria, como una enfermedad tromboembólica? ¿Ya? Era por esto. Yo tuve un caso, ese es un coágulo, un tronco. Yo tuve un caso, cuando trabajaba en la UCI Frique, que tuvimos 3 pacientes: el abuelo, el papá y el hijo. Los 3 con COVID, los 3 con ventilación mecánica invasiva, los 3 neurobloqueados y sedados completos. Iba el primero, el abuelo, saliendo y ya estábamos en proceso de destete, tratando de disminuir la ventilación mecánica pesada para sacar, tratar de trabajar en lo que es el WIN, que es destetar, sacar el tubo endotraqueal y que respire por sí solo, desconectarlo del ventilador mecánico. Cuando el paciente, estábamos en un turno y de repente hizo hipertensión, desaturación severa, taquicardia marcada. De saturación hablamos de 70-80, con ventilador mecánico. Entonces el paciente lo primero que se sospechó fue un TEP. TEP por el COVID. Escáner, TEP masivo bilateral, es decir, los 2 pulmones tapados con coágulo. Falleció. Después, el hijo por las mismas, proceso de TEP y toda la cuestión, mismo cuadro, hipertensión, taquicardia marcada, desaturación marcada. ¿No? Ni siquiera no se había hecho nada todavía, solamente se formaba. El COVID hacía que se formaran muchos TEP. ¿Qué pasó con el papá? Lo mismo. Se fue a escáner. Imagínense llevar a un paciente ventilado, intubado, con todo escáner. Y en prono, de igual manera. Imagínense. Escáner, TEP masivo bilateral. También falleció. Y el hijo de 19 años, exactamente el mismo cuadro. Desaturación severa, hipertensión, taquicardia. Escáner, TEP masivo bilateral. Y él, como era más joven, él sí sobrevivió. ¿Ya? Aquí voy con esto, en que también tiene una alta predisposición genética en la formación de trombos. ¿Ya? De hecho, ese era el caso mítico porque imagínense, el abuelo, el papá y el hijo, los 3 con el mismo cuadro, con días de diferencia. Se contagiaron los 3 juntos de COVID. ¿Ya? Epidemiológicamente, la tercera causa de muerte en pacientes hospitalizados. Tiene una incidencia de 10 casos por cada 100.000 habitantes y una prevalencia del 1%. Sin tratamiento tiene una mortalidad del 30%, es decir, 30 de cada 100 personas sin tratamiento fallecen. El 90% de las embolias pulmonares se originan por tromboembolismos producto de una trombosis venosa profunda en extremidades inferiores. El 90-95% la TBP en extremidades inferiores, y los efectos es que como se va a la circulación pulmonar, este trombo ¿ya? Viaja y se aloja en una arteria del pulmón generando esta obstrucción de la perfusión pulmonar. ¿Qué pasa? Se obstruye el flujo sanguíneo pulmonar, genera broncoconstricción compensatoria, se altera la ventilación y el intercambio gaseoso y hay pérdida del surfactante pulmonar que impide el colapso del pulmón en sí. ¿Qué genera esto? Una vasoconstricción masiva, hipertensión pulmonar porque tiene más resistencia el pulmón al paso de sangre e insuficiencia cardíaca derecha. Recuerden de que todo lo que es pulmonar es generado por una insuficiencia cardíaca derecha. ¿Ya? La hipertensión pulmonar se fija directamente porque como hay una obstrucción de un vaso sanguíneo arterial, genera mucho más poscarga al ventrículo derecho y que genera la insuficiencia aérea. ¿Cuáles son los factores de riesgo? Principalmente la cirugía general en pacientes mayores de 40 años y que la cirugía dure más de 1 hora. Cirugías ortopédicas, principalmente cirugías de fracturas de extremidades inferiores. Patologías como el accidente cerebrovascular, el infarto agudo del miocardio,
¿ya? El embarazo, el posparto tiene muchos riesgos de TPP. Y el tratamiento con ACO. ¿Saben lo que son los ACO? Anticonceptivos orales. Espero que todas las mujeres los conozcan. ¿Ya? Los ACO. ¿Ya? Entonces, ese también. Hay estudios que muestran que los anticonceptivos orales generan mucho más hipercoagulabilidad en la mujer. Los traumas, principalmente el politraumatizado y las fracturas principalmente de extremidades inferiores, como cadera, fémur, entre otros. Defectos hereditarios como el déficit de antitrombina 3 y proteína C, que hacen que el paciente tenga mucho más coagulabilidad y sea mucho más predispuesto a generar trombos. ¿Y esto qué genera como factores de riesgo? La triada de Virchow. ¿A qué se refiere la triada de Virchow? Primero de todo, lesiones en la pared vascular, por trauma, por irritaciones químicas, por aterosclerosis, valvulopatías y demás. El estado hipercoagulable, por un tumor maligno, por una sepsis, por un estado proinflamatorio, ¿ya? Por el síndrome nefrótico que también genera este estado de hipercoagulabilidad. Y como tercero, la estasis circulatoria, que es cuando la sangre fluye más lento por el torrente sanguíneo, como en una fibrilación auricular, parálisis, insuficiencia venosa y varices, ¿ya? O un punto muy importante, la obesidad. Esto se desencadena en la triada de Virchow, que sí o sí desencadena el tromboembolismo pulmonar y la formación de este tipo de patología. Vamos a ver varias triadas, está la triada de Virchow, la triada de Cushing, la triada de Beck, entre otras. Alguna clasificación que tiene la fisiopatología del TEP es que está no masivo, que no tiene falla cardíaca derecha, no hay hipotensión y el gasto cardíaco se mantiene. Esto hay un TEP muy chiquitito. Cuando hay un TEP submasivo, presencia de inestabilidad hemodinámica y signos y síntomas de insuficiencia del ventrículo derecho. ¿Qué, por ejemplo, tendríamos signos y síntomas de disfunción del ventrículo derecho? Disnea, no particularmente. Edema, extremidades inferiores, circunvalación yugular, hipertensión portal, ascitis. ¿Ya? Recuerden, y en el caso de un TEP masivo, hay una obstrucción completa o sobre el 50% de la circulación pulmonar, baja el gasto cardíaco y hay hipotensión muy marcada. Compensatoria al gasto cardíaco se genera taquicardia y en primera instancia el TEP masivo manifiesta con hipertensión para tratar de compensar. Sale hipotensión, pero como les digo yo lo viví y es hipertensión en etapa inicial. ¿Ya? Pero manténgalo como hipotensión porque probablemente van a progresar. Si en un TEP masivo alguien me pone, se categoriza como hipertensión, se lo voy a colocar por igual porque sé que es así. ¿Ya? Dijo, en etapa inicial. En etapa inicial hacen hipertensión primero. Y en etapa descompensada se puede hacer paciente. ¿Ya? Fisiopatología del TEP. El efecto respiratorio, hay un aumento del espacio muerto alveolar que genera la alteración de la ventilación-perfusión. Hay una broncoconstricción que se genera ya como etapa compensatoria al TEP, que aumenta la resistencia de la vía aérea, genera taquipnea e hipoxemia. Es decir, aumenta la frecuencia respiratoria, disminuye la presión de oxígeno en sangre. Hay pérdida de surfactante pulmonar, ya producto de que se genera un infarto pulmonar, el cual se genera por la isquemia, por la baja perfusión que tiene producto del TEP. El producto de que no está llegando como corresponde la sangre hacia el pulmón en sí. Y el edema pulmonar, que se genera producto de lo mismo, producto de la liberación de factores inflamatorios y de masas, genera disminución de la compliance pulmonar. Ustedes se preguntarán qué es compliance pulmonar. Compliance es directamente relacionado con la distensibilidad del pulmón. Es una presión que se mide. En algún momento cuando vean ventilación mecánica les va a salir hasta por la sopa la compliance. ¿Ya? Y el efecto hemodinámico que podría generar es una hipertensión pulmonar, va a aumentar la poscarga del ventrículo derecho, es decir, la resistencia de los pulmones aumenta al paso de sangre por el ventrículo derecho. Vamos a tener
además de esto, una dilatación del ventrículo derecho por aumento de la sangre que se empieza a acumular porque no puede transportar esa sangre hacia los pulmones, que va a generar una alteración del ventrículo izquierdo, por consecuencia, porque le va a llegar menos sangre, arritmias y la disminución del gasto cardíaco, particularmente porque la sangre se empieza a acumular en el ventrículo derecho en pulmones y no llega al resto del cuerpo y sobre todo al ventrículo izquierdo en sí. Y también podemos encontrar un efecto vasoconstrictor, al igual que broncoconstrictor. Eso es lo que genera el PEP en sí. ¿Cuál es la clínica? Vamos a encontrar tos, vamos a encontrar incluso hemoptisis. ¿Saben qué es hemoptisis? Tos con sangre o puto con sangre. Vamos a encontrar en más del 90% de los pacientes hipoxemia, es decir, una presión parcial de oxígeno menor a 80. Taquipnea y disnea súbita, dolor torácico y taquicardia, ansiedad e incluso un síncope en el 13% de los casos. Fiebre en el 50% de los casos, diaforesis y dolor en las extremidades inferiores, porque de ahí obviamente salió el trombosis. Y fiebre porque recuerden que los estados sépticos favorecen mucho la hipercoagulabilidad del paciente. ¿Es mayores? ¿Es para el otro lado? ¿Menores para la izquierda menor, mayor a la derecha? ¿Ya? ¿Estamos? ¿Cómo se diagnostica? Gases arteriales, EKG, radio tórax, el dímero D, que si se acuerdan del dímero D son detritus de cualquier proceso de coagulación. Siempre que el dímero D esté alto es porque hay algún proceso coagulatorio, sí. Sea una TNP, sea un accidente cerebrovascular, sea un IAM, sea un TEP, sea lo que sea, pero hay algo que está coagulando mucho. ¿Ya? Ese es el dímero D. Y el gold standard, que se acuerdan que en el caso del IAM era la coronariografía, acá es la angiografía pulmonar. Ese es el gold standard, es el diagnóstico así, pero más certero. Es difícil de que se haga, porque habitualmente lo que más se ocupa para este diagnóstico es el escáner. Pero el escáner no es el gold standard, no te va a arrojar 100% que sea o no sea un TEP. Sí, la angiografía pulmonar. ¿Ya? Estamos. ¿Dudas con respecto al TEP? Sí. ¿No hay dudas? Espectacular. Vamos ahora con la última parte de la clase, que es la fibrosis pulmonar. ¿Qué pasa en la fibrosis pulmonar? Como su nombre lo dice, fibrosis de fibra. ¿Qué pasa con la fibra? Es mucho más rígida. Por ende, acá que vamos a encontrar particularmente estructuras que son menos distensibles y que son más rígidas al paso del aire. En primera instancia tenemos la fibrosis quística. ¿La han escuchado alguna vez? ¿Qué pasa con la fibrosis quística? Es la causa principal de enfermedad crónica grave en niños. ¿Qué ocurre en esta fibrosis quística? Hay una alteración autoinmune de los sacos alveolares y del parénquima pulmonar, ¿ya? En el cual la mucosa que se genera el pulmón es demasiado densa, es demasiado gelatinosa y obstruye el pulmón. Particularmente la unidad funcional que es el parénquima, que está diferenciado directamente por los alveolos en sí. Si se fijan, acá tenemos un saco alveolar normal y acá tenemos un saco alveolar con fibrosis quística, que está lleno de secreciones que son total y completamente adherentes. Se pegan directamente al saco alveolar en sí. Esa es la fibrosis quística. ¿Por qué se da? Hay una alteración del séptimo cromosoma y hay una mutación de un gen que se llama RTFQ. ¿Qué genera alteración del RTFQ? Que el cloro sea mucho más permeable, ¿ya?, al paso de las membranas celulares, y con el cloro hay aumento excesivo de la absorción de sodio. ¿Qué pasa cuando se transporta demasiado sodio? ¿Qué es lo que arrastra? Agua. Entonces tenemos mucho más secreciones.
hay un engrosamiento anómalo y secreciones mucho más viscosas en todo el aparato respiratorio. Hay un microambiente que es protector de agentes microbianos. Recuerden que mientras más humedad haya, más facilidad de multiplicación, sobre todo bacteriana, se va a encontrar en este tipo de pacientes. Los pacientes viven haciendo enfermedades de tipo infeccioso. ¿Ya? Depuración mucociliar alterada. ¿Qué hacen los cilios en el sistema respiratorio? Se mueven para movilizar las secreciones. Acá están totalmente depuradas e inocuas. Entonces las secreciones tienden a adherirse mucho más a las paredes bronquiales. Hay obstrucción crónica de las vías respiratorias e infecciones bacterianas recurrentes por la humedad que generan estas secreciones dentro del aparato respiratorio. Hay ingreso, por supuesto, de todas las células inflamatorias como los neutrófilos, ¿ya? Liberación de las tasas, mediadores químicos de inflamación como histamina, leucotrienos y otros, y desarrollo de bronquitis crónica, bronquiectasias e insuficiencias respiratorias que son mucho más complejas, sobre todo en los niños. ¿Qué produce esto? Infecciones pulmonares recurrentes, ¿ya? Mucha neumonía, mucha bronquitis, ¿ya? Muchas inflamaciones exacerbadas y exageradas de los pulmones en sí. Viven con congestión nasal, que esta congestión nasal no es como la rinitis típica que nosotros tenemos que sale agüita. Acá siempre es con algún tipo de mucosa. Mucosa verde, mucosa amarilla, siempre. Viven con esa mucosa. Hay tos persistente, tos húmeda, no tos seca, tos húmeda por la hipersecreción que tienen los pulmones en sí. Tenemos desnutrición, ¿ya? Porque hay una mala recepción de la alimentación en sí, hay mal metabolismo. Por ende, estas personas con fibrosis quística generalmente son de baja estatura y son muy delgaditos siempre. ¿Ya? Y tenemos también diarrea crónica que por supuesto genera y contribuye directamente a la baja de peso. Y el punto más crucial de esta enfermedad es un sudor salado. De hecho, ¿cuál es el método diagnóstico de la fibrosis quística? Un examen que se le llama los electrolitos del sudor, en el cual tiene exceso de sodio y exceso de cloro, en el sudor. Y con ese examen de electrolitos del sudor se diagnostica la fibrosis quística. De sodio y de cloro. Así que si a usted le dicen no, le vamos a tomar los exámenes de electrolitos del sudor, es porque se sospecha de la reacción de la fibrosis quística en sí. ¿Ya? Sodio y cloro principalmente. Otra enfermedad que vamos a encontrar es la fibrosis pulmonar idiopática. Perdón, ¿dudas con respecto a la fibrosis quística? ¿No? ¿Estamos claritos? Disculpa, ¿siempre hay desnutrición o en algunos casos no? Puede que en algunos casos no haya, porque hay una diarrea más contenida, pero en la gran mayoría de los casos, sobre todo cuando se diagnostican desde más chiquititos, hay. Puede ser que el diagnóstico sea tardío, que haya fibrosis quística en pacientes más adultos, y esos tienen menos sintomatológicos, y habitualmente ¿cómo se diagnostican? Porque empiezan con demasiada congestión y con infecciones pulmonares recurrentes. Pero la mayoría del diagnóstico de la fibrosis quística se hace en los niños pequeños. Cuando hablo de niños pequeños, menos de 5 años. ¿Ya? Pero también yo conozco algún par de casos que se han diagnosticado sobre los 15 años. Que por supuesto que tienen menos trastornos nutricionales y diarreicos, pero tienen las mismas sobreinfecciones pulmonares, congestiones, tos y toda la sintomatología clásica de la fibrosis quística. Particularmente ese es como el gold standard, el electrolito del sudor. Porque si no me equivoco, creo que es la única patología que genera cambio en el electrolito del sudor. ¿Ya? Fibrosis pulmonar idiopática. ¿Qué pasa acá? Como ven en la imagen, acá tenemos un bronquio normal. Perdón, un alveolo, un saco alveolar normal. ¿Qué pasa en la fibrosis pulmonar? Se genera fibra mayoritariamente en la parte externa del saco alveolar. ¿Qué genera esta fibrosis entre los alveolos? Que el alveolo sea más difícil de expandir. Disminuye su distensibilidad, disminuye su compliance. ¿Ya? Esta enfermedad radica particularmente en adultos mayores, entre los 60 y los 75 años. Gracias a Dios solamente es, o la mayoría de las veces es en adultos mayores. ¿Por qué
qué digo gracias a Dios? Porque la expectativa de vida es entre los 2 y los 5 años. ¿Ya? ¿Qué pasa acá en la fibrosis pulmonar idiopática? El origen es total y completamente desconocido. Hay solamente factores de riesgo desencadenantes, pero se piensa que hay una alta predisposición genética. ¿Qué factores de riesgo vamos a encontrar? Por ejemplo, vamos a encontrar la presencia en ambientes contaminados, como zonas mineras, la alta presencia de sílice o algún otro tipo de polvo que esté en el ambiente, como es en el caso de la minería, el humo del tabaco, ciudades que están altamente contaminadas como Santiago, Talca, Temuco, ¿ya? La exposición sobre todo al humo, a la leña, etc. Ese es estudiado como un factor predisponente de este tipo de enfermedad. La epidemiología anterior se relacionaba con actividad inflamatoria crónica, que era predisposición de la fibrosis en sí. Una inflamación prolongada generaba, o se presumía que generaba, una fibrosis en los trenosacos alveolares, producto de esta inflamación crónica que tenemos. En la actualidad que se postula que hay una remodelación epitelial del alveolo, ¿ya? Que conlleva o que es directamente relacionada por una desregulación de algunos tipos de factores que generan este cambio epitelial y que generan al cambio epitelial mayor tejido conectivo y mayor fibrosis entre los sacos alveolares. Eso es lo que se presume. Etiopatogenia de esta, sabemos que tenemos una proliferación exagerada de fibroblastos. ¿Qué generan estos fibroblastos? Mayor cantidad de fibrina. A mayor cantidad de fibrina se diferencian y cambian a ser del paso de los fibroblastos a ser miofibroblastos, los cuales se adhieren mucho más a las cavidades y se adhieren mucho más a los espacios entre los alveolos. Destruyen irreversiblemente la arquitectura pulmonar y remodelan el parénquima pulmonar, generando de que en vez de ser tejido elástico el que está por fuera de los alveolos, sea un tejido más fibroso. Y este tejido fibroso evite la expansión completa de los alveolos para la recepción del aire. Eso lo generan los miofibroblastos. ¿Ya? ¿Sí? Factores de riesgo que vamos a encontrar en esta fibrosis pulmonar idiopática es factores genéticos que podrían ser predisponentes, alteraciones de la microbiota respiratoria, como por ejemplo infecciones recurrentes, muchas neumonias, probablemente el mismo COVID a largo plazo también genera alteraciones de este tipo. La edad y el género también van a ser predisponentes. Se dice que los hombres tienen mayor probabilidad de contraer este tipo de enfermedades y por supuesto que a mayor edad, mayor probabilidad. ¿Todos tuvieron COVID? ¿No? ¿Quién no tuvo COVID? ¿Pero tuvo la sintomatología? No, nunca tuvieron. Oh, son sobrevivientes. Adivinen cuántas veces tuve yo. Tres. Creo que 4 veces. Yo 2 veces. Una vez me dejó contraer. Casi me muero. Sí, todos. ¿Hasta la quinta? No, la Sin quinta no. vacuna, Pero tengo el esquema completo que son las 4. ¿Ya? Pero sí, yo partí trabajando en la UCI cuando partió el boom. Y empezaba uno con síntomas, un compañero de turno empezaba con síntomas y empezamos todos. ¿Son las primeras 2 vacunas? Sí. La tercera y la cuarta vacuna son refuerzos. El esquema completo es la primera y la segunda. Nunca viví el y me mataron todos. Son obligatorios las primeras 4. Y se recomienda la ya. Factores extrínsecos y comorbilidades que podrían ser predisponentes al desarrollo de esta enfermedad es el tabaquismo, como siempre, el sílice que está presente en zonas mineras y en áreas mineras, pesticidas, la ganadería, materiales de construcción, ¿ya? El EPOC,
el cáncer pulmonar, el tromboembolismo pulmonar y otras patologías. Profe, ¿qué es esto? Son dos enfermedades que son por siglas que no me acuerdo en estos momentos qué significa. ¿Para qué les voy a mentir? ¿Qué? Tampoco hace todo, ¿no? ¿Y el lao? Ya, se las buscaste. ¿Para qué les voy a mentir? Para que vean que no les miento. Ya, el eje es reflujo gastroesofágico. Y en realidad es RGE, no ERGE. Pero bien. Apnea obstructiva del sueño. Ah, Como les digo, el ERGE en realidad no lleva la E, es RGE, que es reflujo gastroesofágico. Y el AOS, la enfermedad obstructiva del sueño. Eso en realidad no me sabía así. Generalmente es apnea. ¿Ya? Reflujo. Reflujo. Apnea. ¿Ya? Un resumen de la etiopatogenia y etiología de la fibrosis pulmonar, que en realidad es liberación de factores proinflamatorios como las interleuquinas, factor de necrosis tumoral alfa y beta, entre otros, finalmente para llegar a la formación del miofibroblasto. Cuando tengan un tiempo ahí, por favor, leanlo y revisen todo porque en realidad es lo mismo que hemos hablado ahora. ¿Qué es la acropagia? ¿Cuál es la fisiopatología en sí? Hay estímulos exógenos o endógenos, como el polvo o sílice, el humo del cigarro, algunos fármacos, trastornos autoinmunes y la radiación. ¿Qué generan todos estos conceptos en sí? Una lesión pulmonar microscópica con la necesidad de una remodelación del epitelio que está extraalveolar en el parénquima pulmonar. Activación de los mecanismos compensatorios de la reparación, factores inmunoinflamatorios con una fase aguda, que podríamos tener una reparación normal y que vuelva todo el epitelio a ser normal, o pasar directamente a la crónica, que sea sintomatológica y que finalmente termine en la fibrosis en sí. Que la fibrosis no es reparable, por eso que la expectativa de vida es tan baja. Mientras más fibroso esté este pulmón, menos distensibilidad tiene y menor capacidad de ingreso de aire e intercambio gaseoso va a tener. Por eso es que la fibrosis idiopática es tan compleja y tiene tan poca expectativa de vida. ¿Cuál es la clínica? ¿Cómo? No, pues no hay ninguna. Tendría que ser fantástico. Pero depende, porque si tiene alguna predisposición genética, va a volver a fibrosar el pulmón y no es candidato. ¿Ya? ¿Sí se puede hacer trasplante? Me parece que no, porque como les digo, generalmente es por predisposición genética. Entonces, Si le va a dar uno más. le vamos a dar otro pulmón y lo va a fibrosar igual. La fibrosis quística, pero también es predisposición Pero genética. no se dice que hay un tratamiento de medicamentos que tenemos como que te En el caso de la fibrosis quística, sí hay tratamientos experimentales que son mucho más caros. Sí, yo siempre me sale TikTok. Y aparte de eso, de que el paciente con fibrosis quística también vive en kinesioterapia. Vive en kine para poder eliminar más las secreciones encima. ¿Ya? Manifestaciones clínicas de la fibrosis: disnea de esfuerzo progresiva y con tos no productiva. ¿Ya? Crépitos secos bivasales que son permanentes. Podemos encontrar acropaquias, que son los dedos en palillos de tambor, que es por la cianosis mantenida. Y de hecho las acropaquias también las podríamos encontrar, por ejemplo, en la EPOC. También podríamos encontrar las acropaquias o dedos en palillos de tambor. ¿Ya? Pero en general el cuadro de la fibrosis es totalmente inespecífico. ¿Ya? Hay veces que la falta de sintomatología de la enfermedad retrasa el diagnóstico, y como retrasa el diagnóstico, retrasa el tratamiento y aumenta la probabilidad de mortalidad de la persona. La fibrosis pulmonar idiopática es uno de los principales miedos de los mineros. ¿Ya? Terminar con esta fibrosis.
Ahí tenemos la fibrosis. Y de los pacientes, generalmente a los 2 o 3 años del diagnóstico ya fallecen, sin vuelta atrás. La tasa es de 14 a 43 de cada 100.000 personas y habitualmente afecta principalmente a zonas mineras, ya como Antofagasta, Calama, entre otras. ¿Ya? Claro. ¿Ya? ¿Dudas, chiquillos? Parece que estuvo pesada la cosa. Paso la